Vamos a leer la escritura. En el capítulo 6 del libro de San Pablo a los Efesios, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero yo quiero que ustedes repitan conmigo la primera parte del verso 12, que dice así, dígalo conmigo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden sentarse. En la noche de hoy he titulado el mensaje que Dios me ha dado, aunque le parezca raro el nombre, lo he tomado de una historia del tiempo de la literatura griega, de Homero. Le he titulado El caballo de Troya. Y aunque he predicado este tema en otras ocasiones, el Espíritu Santo, mientras estaba encerrado en ayuno en el día de hoy, me dijo: vas a traer ese mensaje. Cuando Homero escribió y algunos otros retocaron esta historia, realmente vieron en ella algo interesante. En un libro que me prestó un hombre, un compañero, un amigo recientemente, un hermano que está estudiando para tomar un doctorado, hay un libro que se escribió titulado Desde Troya hasta Vietnam. Y estuve viendo este libro en días recientes y recoge cómo los hombres no han podido aprender de la historia, que la historia es un espejo para que la gente se contemple. La historia es algo que fue, y es algo que sucede, y es algo que va a suceder. Es decir, lo que pasó ayer vuelve a pasar hoy y pasará mañana. La historia debe ser ejemplo para la humanidad. Si Hitler hubiera leído la historia, no hubiera fracasado en los portales, en las afueras de Leningrado. Porque fue también cuando Napoleón Bonaparte invadió a Rusia que fracasó. Pero Hitler no leyó la historia y cayó en lo mismo que cayó Napoleón Bonaparte y fracasó. La derrota de Hitler fue cuando envió al frente ruso y cercó en aquel cerco de más de 900 días la ciudad de Leningrado. Cientos de miles de personas murieron, pero cuando vino el crudo invierno ruso, las tropas alemanas estaban estancadas allí y no tenían reemplazo y no había forma de salir. El crudo invierno alemán, el crudo invierno ruso destruyó la naturaleza misma, lo mismo que le había pasado a Napoleón Bonaparte, destruyó por completo la avanzada de Hitler. Y los rusos pudieron traer refuerzos a Leningrado y romper el cerco. La maquinaria se destruyó, el ejército se desmoralizó. Hitler no leyó la historia. Un historiador de cuentos dice: la historia fue, y es, y será. Hay que ver en las páginas de la historia para aprender a no cometer los mismos errores. La Biblia
es un libro no solamente para dictarnos ciertas enseñanzas en cuanto a moral, es un libro de Dios, es el libro de Dios para enseñarnos en el momento de la historia que vivimos lo que debemos saber para enfrentarnos a ese momento histórico. Pero dentro de toda la historia hay un evento que algunos dicen que los griegos lo escribieron con motivos históricos reales, mezclado como todo lo que hacían con mitología. Y la historia de la guerra de Troya, algunos dicen que fue real, que Troya existió, que la historia fue verídica, pero los griegos tenían la tendencia a mezclar con la mitología todo lo que escribían, y mezclaron bien la historia de Troya. Y parece bien para que usted vea lo que esto tiene que ver con el mensaje de hoy. Ahora, en aquel entonces, las naciones eran como ciudades, le llaman ciudades, naciones-ciudades, rodeadas de grandes muros y grandes enclaves. Y estaba la ciudad de Troya, que era una ciudad en las costas. Por otro lado estaba la ciudad de Esparta, y había un rey ahí llamado Melenao. Y ese rey de Esparta tenía una hermosa mujer llamada Helena. Ahora, no era cualquier mujer, era una mujer de una hermosura incalculable, atractiva. Y en la ciudad de Troya había un hombre llamado París. París fue hasta Nueva Esparta y secuestró a la esposa del rey de Esparta. Se llevó a Helena y la llevó hasta la ciudad de Troya. Cuando este hombre llegó a la ciudad de Troya con la reina, con la mujer del rey de Nueva Esparta, hubo un gran debate sobre si se le permitiría tenerla o no tenerla allí. Pero antes de poco tiempo, el rey de Esparta se unió a otros reyes, hicieron una alianza y comenzaron por la dignidad y el honor que había sido abatido y degradado una guerra, para reconquistar de nuevo el honor y la dignidad, y para que el rey de Esparta pudiera tener de nuevo la reina. Algunos dicen que la reina Helena se había enamorado simplemente de París y que no era meramente un secuestro, era un adulterio. Pero dentro de la historia había ese enfoque de un secuestro. La guerra comenzó. Por largos años los griegos, los otros que se habían aliado con el rey de Esparta, atacaron a Troya, buscaron todas las formas y maneras. Miles de barcos se lanzaron a la batalla y luego se conocía a Helena de Troya como la mujer cuyos ojos lanzaron miles de barcos a la guerra. La batalla arreció a través de los años. Los griegos trataban de destruir la ciudad de Troya, pero no podían. Miles y miles de hombres morían de ambos lados. La guerra duró por 10 largos años. Los griegos trataron de entrar a Troya por 10 años y no pudieron. Buscaron todas las maneras conocidas en la estrategia militar y no pudieron. Trataron, buscaron, pelearon, murieron, naves se hundieron, hombres perdieron su vida, los campamentos de los griegos se levantaban y caían, pero por 10 largos años el rey Melenao y todos sus aliados no pudieron entrar a Troya. Toma la cabazaya. Y según la mitología, porque hay una mezcla de las dos cosas, una diosa le habló y les dijo cómo podían inventarse la manera de entrar. Les dio la idea de construir un enorme caballo. Ahora, ¿por qué un caballo? Porque los troyanos tenían al caballo como un animal sagrado. Dijo, construyan un enorme caballo, háganlo hueco por dentro y metan una cantidad de hombres adentro y déjenselo ahí, retiren las tropas, retiren todo y verán cómo van a poder lograr entrar a la ciudad. Por 10 largos años no habían podido entrar dentro de Troya. Hicieron el caballo enorme, gigantesco, y entonces el rey de Troya, Priam, salió hacia afuera con todos sus consejeros y se pararon frente al enorme caballo y empezó una discusión sobre qué iban a hacer con el caballo.
qué significaba el caballo que había quedado frente de Troya, y empezaron a discutir entre unos y otros. Algunos decían quemadlo, es una mala señal. Algunos decían abrirlo para ver qué hay dentro. Otros decían que no, que era una señal de triunfo. Se levantó un individuo entre el público que se llamaba Lacún, y este individuo se puso de pie y dijo: esto es un ardid de los griegos, esto es falso, no podemos confiar en ellos, quemadlo, abridlo, echadlo al mal, porque esta es vuestra destrucción que ustedes van a llevar dentro de la propia ciudad. La historia dice que se levantó uno, que trajeron un griego que habían capturado. El griego, llamado Simón, lo pusieron frente al público y dijo que no lo entraran para adentro, que simplemente esto era una señal de la victoria que habían tenido, y entonces logró con decirle que no hicieran lo que él quería hacer, lo que ellos querían que hicieran. Le dijo: no lo entren, no lo entren, porque de cierto será una señal de vuestra victoria. Y entonces, en medio de la discusión, hubieron señales y cuestiones que empezaron a pasar, pero el pueblo decidió finalmente aceptar el caballo troyano, y ataron cuerdas al caballo. Ellos mismos empezaron a arrastrarlo, a meterlo dentro, abrieron por primera vez las grandes puertas de Troya, rompieron el velo que habían tenido como señal de un pacto con una deidad, y entraron a Troya el caballo. Pero mientras lo iban entrando, oiga esto, en 4 ocasiones se oyeron gritos desde adentro, gemidos desde adentro del caballo, se oyeron el chocar de espadas y pararon, pero no hicieron caso. Siguieron empujando, arrastrando el caballo hasta adentro, lo pusieron en el centro de la ciudad, cerraron las puertas de Troya, y luego, después que habían cerrado todas las puertas, todo estaba, empezaron a fiestar, a beber ron, a bailar, una gran orgía en Troya por la victoria. El símbolo del caballo troyano era la victoria de Troya sobre los griegos. Las brigadas y las legiones de los griegos se habían retirado, las naves en las costas se habían escondido detrás de una isla cercana, y mientras el pueblo fiestaba y la gente se regocijaba, llegó la noche, y Simón, el griego que habían metido dentro como un individuo arrestado, lo habían dejado suelto, fue y abrió el caballo. Y empezaron a bajar los griegos dentro del caballo. Esta noche el ejército estaba borracho, la gente dormía bajo el efecto del licor, había orgías por todos los lados. Cuando bajaron las tropas que estaban adentro, empezaron a abrir todas las puertas que encontraron. Para entonces, en las primeras horas de la mañana, los barcos habían estado ya parados frente a las costas de Troya. Los griegos habían estado en las puertas. Cuando se abrieron las puertas, entraron por miles. Dice la historia que violaban las troyanas, mataban los niños, las mujeres. La ciudad ardía en fuego. Aquella noche Troya ardía en su derrota. Pero ¿dónde y quiénes habían traído la derrota? Ellos mismos la habían arrastrado lentamente, lo habían metido dentro de la ciudad. No tuvieron los griegos que meterla, ellos mismos la arrastraron. Hubo advertencia, hubo discusión, pero ellos en su sabiduría creían que estaban bien, y cuando vinieron a ver, ellos se habían destruido a sí mismos. Y se pregunta esta noche: ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Tiene que ver. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Desde el Calvario para acá, el diablo ha desatado la guerra contra la iglesia. La iglesia es el enemigo más grande que tiene el diablo. El mundo político y económico lo tiene controlado, pero la iglesia es la esperanza de la humanidad. Los predicadores traen el mensaje de vida y de esperanza. El diablo quisiera arruinar la iglesia, y desde el Calvario para acá el diablo lo ha tratado de hacer. Y el diablo ha dicho, como dijeron los griegos: vamos a hacerle la guerra.
Y bien, cuando leemos la historia vemos a un Esteban siendo apedreado, a un Pedro y un Juan siendo encarcelados, siendo abofeteado, a un Pablo siendo encarcelado junto a Silas. La persecución violenta contra la iglesia. El diablo dijo: voy a callar a esta gente, los voy a matar, los voy a encadenar, los voy a acabar. Y a Esteban lo apedrea, pero Esteban no se doblega. La historia dice que Esteban, de rodillas, cayendo las piedras sobre él, miró al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Oh Señor, perdónalo, ama la cámara. En tus manos encomiendo mi espíritu. Las piedras no apagaron la fe de Esteban. A Pedro y Juan lo meten a la cárcel y le dan una paliza y le dicen: no prediquen más en mi nombre. Y salen de nuevo y se paran en la calle a predicar. Dicen: mejor obedecer a Dios antes que a un gobierno corrupto, lleno del diablo, que nos quiere impedir servirle a Dios. A Pablo y Silas lo meten en la cárcel de más adentro, en Filipos, y cuando están allá adentro en la cárcel, en vez de estar doblegados, lloriqueando, lamentándose, empiezan a cantar coros y alabar a Dios, las espaldas laceradas, ensangrentadas, el espíritu adolorido, pero cantando en la cárcel de más adentro, y la tierra empieza a temblar, y ahí se convierte el carcelero. ¡Afama los ojos! Alaba a Dios. Yo no sé lo que usted vino aquí, pero yo vine a alabar a Dios esta noche. ¡A su nombre! Y dice la Escritura que eran perseguidos. Y cuando usted lee el libro de San Pablo a los hebreos, usted encuentra un cuadro de gente sufrida por la causa de Dios. Dice así: dice con toda claridad y con toda seguridad: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Verso 37 del capítulo 11 de Hebreos: fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, una iglesia viviendo en cavernas, viviendo con cueros trepados encima de ovejas, de cabras, de filos, lo más peor del mundo, siendo llevado de un lado para otro, pero un pueblo que no se doblegaba ante el diablo, los leones rugiendo del pueblo alabando a Dios. Y el diablo no podía con ellos. Un Policarpo no lo pueden apagar, y cuando lo van a decir y le dicen: Policarpo, niega tu padre, dice: 88 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo le puedo negar ahora? Vamos a acabar. Un Santiago lanzado de un segundo piso y luego muerto a pedrada y a palo abajo. Y es distinto a los cristianitos de hoy en día, que por cualquier tontería se rebelan, le pisan un callo y seguido corren para la corte a buscar un injunction, le tocan un poquito de su orgullo y seguido van a demandar. Oh, qué distinto a esta gente. A estos cristianos de hoy en día son cristianos de guarapo, son cristianos inclentes, son cristianos tuberculosos, son cristianos flojos, hablan de un evangelio, pero viven otro. ¿Cuántos alaban a Dios la gloria? ¡Lambón, lo alaba! ¡A su nombre! Y el diablo no podía. Buscó la Santa Inquisición, y en la noche de San Bartolomé mató a decenas de miles de hugonotes. Buscó la manera de apagar la Reforma con violencia y no la pudo. Quemó a Juan Hus en la plaza de Praga, y mientras Hus era quemado cantaba y alababa con una sonrisa en su corazón al Dios que vive para siempre.
Buscó apagar a Juan Wesley en Inglaterra a pura pedrada, lo botó de las catedrales, lo sacó a la calle, pero Wesley fue el instrumento de Dios que transformó un país en ruina y hizo temblar el imperio religioso de toda una nación. Entonces, en toda la historia el diablo ha tratado de acabar los creyentes con la furia de la violencia. En Rusia, en Cuba, en China, en Irán, en todas partes del mundo, en España bajo Franco, el catolicismo trató de acabar con los creyentes. En Colombia nos mataban la gente, los quemaban con todo el templo, pero la iglesia ha seguido caminando y creciendo, porque la violencia jamás ha detenido al pueblo que cree. Y déjeme decirle, hermano, a veces hace falta que venga persecución para que la gente se sacuda del polvo que tienen encima. Hay un montón de gente en el día de hoy que tienen un cristianismo de butaca, de cojín acomodado. Son buenos predicadores, son buenos evangelistas y buenos pastores, mientras están montados en un Cadillac, mientras viven en la abundancia, y no hay nada malo de eso, mientras la nevera está llena, mientras nadie les toca el pellejito, mientras nadie le toca un pelito, mientras nadie los difama, mientras nadie los ataca. Pero el momento que se tienen que enfrentar a la batalla por el evangelio y empiezan a padecer persecución, empacan las maletitas, se le olvidó todo, el Cadillac no vale ya nada, la nevera puede estar llena, pero huyen, porque no están fundamentados en la palabra, porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero esa palabra no pasará. Que se caiga el mundo, pero la palabra no se caerá. Entonces, cuando el diablo no puede destruir la iglesia metiendo a los predicadores y los creyentes en la cárcel de más adentro, cuando no puede acabarlos colgándolos de las cruces, cuando no puede metiéndolos en la fosa de los leones, cuando no puede haciendo como en la Santa Inquisición, acabando a los cristianos, aferrándolos, partiéndolos en pedazos, cuando no puede, entonces el diablo se reúne con su demonio y dice: ¿qué caballito de Troya le vamos a poner a la iglesia para que ella misma lo meta dentro? Es la misma historia de Troya. Yo no le tengo tanto miedo al diablo cuando viene con una pistola. Yo los he visto, los he tenido a amenazarme de metralletas en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, el M19 y cuanto M20 y M30, lo que usted le quiera llamar. Los he visto venir con puñales al altar. Yo no le tengo tanto miedo al diablo cuando viene así. Al diablo hay que mirarlo cuando viene con el caballito de Troya a ponerlo en la puerta de la iglesia. Ese caballito, el rey de Troya y toda su gente, París y todo lo demás, habían resistido por 10 años, hasta que allá los griegos dijeron: vamos a dejarle este caballito aquí. Ahí esa es la cosa, la historia se repite. El diablo ha dicho: vamos a ver cómo yo puedo detener este pueblo, que es la sal de la tierra, que Jesús dijo que es la luz del mundo. ¿Cómo yo puedo detener este pueblo? ¿Cómo yo puedo callarlo? Porque mucho daño me hace cada vez que Torre Ortega abre la boca, cada vez que Lambón se para en un púlpito y enseña, cada vez que Luis Morcillo enseña, cada vez que un profeta Dios habla, me hace daño. Tengo que buscar la manera de parar a este pueblo, de detenerlo, de estancarlo. Y la gente está buscando donde no es. Y dice el diablo: ¿cómo no ponerle un caballito de Troya al frente? ¿Y cuál es el primer caballito que le pone? Vamos a ir paso por paso. No es el de meterte a la cárcel. No es el de matarte. Le pone un caballito llamado materialismo en la puerta de la iglesia. Se lo pone en la puerta de tu casa. Se lo pone en la puerta de tu oficina. El evangelio materializado.
Y entonces sale un predicador y mira allá y ve el caballito. Y le dice, no lo metas dentro de la iglesia, muchacho, porque te puede destruir. Pero dice, no, eso es una señal de victoria, eso es una señal de triunfo. Entonces la iglesia pierde su primordial prioridad, que es alcanzar el reino de los cielos primeramente. ¿Qué dijo Cristo en el Sermón del Monte? Buscad primeramente el reino de la justicia y todo esto será añadido. Pero entonces viene el evangelio del materialismo, de la prosperidad. ¿Y hay algo malo en la prosperidad? No. La Biblia dice que seamos prosperados en todo, pero hay algo malo cuando la iglesia se convierte en un centro de adquisición solamente de bienes materiales y la iglesia se convierte solamente en una guarida de gente que lo único que están pensando en qué puedo obtener, en cuánto puedo obtener y que pienso hacerme rico y millonario, cuando eso no es mi reino, dijo Cristo, no es de este mundo. Y Cristo dijo, el amor a la riqueza es la raíz de todos los males. No hay nada malo con prosperar, no hay nada malo si Dios te puede dar un Cadillac, si Dios te puede dar un Mercedes-Benz, pero cuando tu corazón está puesto en eso, cuando tu corazón lo único que está pensando es en hacerte millonario, te vas materializando y vas orando menos y vas ayunando menos y te vas llenando de arrogancia. Y porque tú andas en un Mercedes-Benz y yo ando en un carrito viejo, tú dices que yo estoy fracasado. Puede ser que tú andes en un Mercedes-Benz aquí, pero estés andando en un Volkswagen espiritualmente. ¿Cuánto alaba al Dios de la gloria? La iglesia se va materializando. ¿Y qué va pasando? Entonces, en vez de ser ganadores de almas, se convierte la iglesia en vendedores de productos, se convierten en vendedores de esto, en vendedores de aquello, en vendedores de aquello, de esto, de 4 copas. Y no está malo que se haga una actividad para la iglesia, pero ver iglesias completas, 500, 300 miembros, vendiendo de puerta en puerta basura para rebajar, o vendiendo productos para limpiar el techo, eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no nos llamó a convertirnos en vendedores, en maquinitas de chavos. Él dijo, yo supliré todo lo que os haga falta de mis riquezas en gloria. Un evangelio materialista. Ya el predicador no predica de santidad, ya el predicador no predica de oración, ya el predicador no predica de ayuno, ya no predica de la venida de Cristo. Ahora todo lo que te predican es cómo hacerte millonario, cómo comprar un terreno, cómo comprar esto, cómo conseguir aquello, y el mensaje todo el tiempo es cómo hacerte rico. Diablo mentiroso, diablo engañador. La iglesia tiene que volver a la palabra, al centro de la palabra. El mensaje no es solamente de un lado, hay que meterse dentro de la palabra. Y claro, hay un montón de ustedes que me oyen esta noche por la radio de aquí, que es atractivo ese asunto de hacerme millonario. ¿Quién no quiere ser rico? Eso es atractivo. Entonces, la iglesia deja su misión primordial. Los testigos de Jehová están mejor que esta gente, porque los testigos de Jehová van a esparcir su falsa doctrina, mientras estos se van a vender productos casa a casa y pierden el tiempo en reuniones de comercio, en vez de estar de rodillas 1 y 2 horas alabando al Dios de la gloria y orando y ayunando. Lo que pierden es el tiempo en cómo sacar más y más chavo. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Entonces se pierde la visión, y como dijo un pastor de estos que creen toda esa basura, dijo, es tiempo ya de que bauticemos gente con bolsillos llenos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que miremos a la gente por los bolsillos que tienen. La Biblia me dice que Cristo vino a buscar a salvar lo que se había perdido, con los bolsillos llenos, los bolsillos vacíos. Entonces se empieza a crear un evangelio materialista. La gente viene a la iglesia a exhibir las prendas que tienen. Mira qué tronco de reloj Raymond Wild tengo yo. Y eso no es nada. Yo le pedí a Dios un Rolex y mira cómo la fe había crecido.
Ojalá miraras ese reloj que tienes ahí, porque lo mismo que da un Mickey Mouse es lo que da eso. Mirad la hora, a ver si estás en la hora de Dios, a ver si hoy oraste, a ver si hoy ayunaste, a ver si hoy leíste la palabra de automóviles nuevos. Y el hermanito que llegó en su Volkswaguito, en su chatarrita, a ese hermanito todavía no ha crecido en la fe. Hermano, yo he conocido gente millonaria que son de Dios, pero también he conocido hermanitos que no tienen ni una teresina, que cuando se encierran en el cuarto están en la limosina del Espíritu, hermano, con toda la gloria de la gloria. Le alabo esta noche, dale un gloria a Dios. Si Dios te quiere dar un Mercedes, den gloria a Dios. No hay nada malo de eso, pero ocúpate de estar en la limosina de la oración, ocúpate de estar en la limosina de la santidad, ocúpate de estar en la limosina de la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando la iglesia se materializa, lo que hay es un desfile de moda dentro de la iglesia. Los hermanitos y las hermanitas mirando a ver si este viste de Clubman o no. Abasuma, calla, laja, maya. Ay, no me siente, mire. Y yo creo en vestir de lo mejor. Déjeme decirle, y él no me está pagando Clubman por esto, pero yo tengo esto de Clubman, ¿sabes? Pero los otros días yo estaba en Pensilvania y no tenía ropa porque lo que tenía es lo que llevaba. Y un hermanito me dijo, hermano, yo fui a un Salvation de estos Army, de esta cosa que venden ropa por allá vieja. Y estaban vendiendo unos trajecitos a 4 pesos. Y como usted, el avión no la traía la ropa, yo le dije, tráelo para acá. Y estuve andando con un trajecito, todavía lo tengo, de $4. Óigame, por aquello es un Cadillac de 4 pesos, ¿sabes? El asunto es que se empieza a ver todo en un aspecto material, en lo que me puede dejar, y la gente deja de mirar las verdaderas prioridades de la vida. El asunto de las prioridades de la vida no es cuánto yo pueda tener. ¿Qué pasa con el rico que hace su felicidad a base de bienes materiales? Cuando se le cae el imperio económico, se suicida. Mire, yo creo que Dios hizo lo mejor para usted y para mí. Y si lo puedo tener, lo tengo. Pero mi fe y mi felicidad no está basada, como dijo Cristo, dice la palabra, la felicidad del hombre no estriba en los bienes que puede tener. La felicidad mía no estriba en la mansión, ni en el carro, ni en la cuenta de banco. Yo soy feliz con Cristo, aunque esté en la calle bajo un palo, aunque esté a pie, aunque esté con una ropita vieja, porque el gozo de Dios no me lo quita nadie. ¡Alabado sea el nombre de Jesús! Mire esa viejita que está aquí. Yo la conozco desde la primera campaña en Ponce. Viene desde Ponce aquí hoy. Mire, hermana, yo he visto quien tiene un Lincoln y no tiene el gozo que tiene esta viejita pobrecita, porque ella tiene una riqueza del espíritu. Y la riqueza material y la casa y el carro no valen nada si uno no tiene paz con Dios, si uno no tiene comunión con Dios, si uno tiene su vida arreglada con Dios. Y Y algunos de estos cristianos del materialismo moderno me parecen al rico del cual Cristo habló y dijo, huélgate alma mía, porque muchos bienes tú tienes. Y miró que los alfolíes estaban llenos, y estaba rico, tenía todo. Pero dice que allí oye una voz y dice, hoy vuelven a pedir tu alma. Lo importante no es cuánto tengas en el banco, lo importante no es en el carro que andes, lo importante no es la ropa que tengas, lo importante es que estés vestido con la santidad de Dios, lo importante es que estés vestido con el temor de Dios y vayas para el cielo. ¿Y qué le pasa a la gente así? ¿Qué le pasa? Le voy a decir una cosa, meten un caballo y tras ese meten el otro. Una vez la gente está materializada, deja de orar, deja de ayunar, deja de venir al culto como se debe venir. Se van llenando de raíces de amargura, se van llenando de arrogancia, se van llenando de rebeldía. Y todo eso está abajo de ahí del bizcocho, está enchapadito, pero toda esa carnalidad está metida ahí adentro. Luego el diablo entonces
le dice, vamos a ponerle otro caballito, ya metieron, ya lo que tiene es una cuadra casi allá adentro. Vamos a meterle otro caballito más. Y le pone delante de ahí, vamos a ponerle delante de ellos el caballito de la mundanalidad. Y le ponen el caballito de la mundanalidad ahí. Y empiezan a meterlo dentro de la iglesia. Porque una vez que están materializados, lo único que tienen es intereses económicos. Entonces la iglesia empieza a meter el caballito ellos mismos de la mundanalidad. Se van delante de la congregación los predicadores y dicen, lo que yo prediqué hace tantos años, yo era un fanático, yo estaba equivocado, yo estaba errado. Y entonces ahora se puede hacer de todo, porque Dios no viene a buscar cuerpos, sino que viene a buscar almas. Y el cuerpo puede estar como quiera, la mujer puede andar como le viene en gana, como en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Tú puedes irte a hacer y deshacer, porque como Dios lo que viene a buscar es almas, el cuerpo no importa. Diablo mentiroso. Cuando la iglesia mete ese caballito dentro de la iglesia, empieza a meterse la ruina y la destrucción. ¿Qué dice la Biblia? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A Dios le importa cómo está el cuerpo. Mujer, a Dios le importa lo que tú hagas con tu cuerpo. Hombre, a Dios le importa lo que tú hagas con tu cuerpo. ¡Hurra, vacima la magia, no! ¡Y razámala! Mire, mi hermano, cuando se mete ese caballito dentro de la iglesia, lo mete el pastor, lo mete el diácono, lo mete la junta de directores de la iglesia y lo meten allá adentro y lo meten los hermanitos y está metidito dentro de la iglesia. El diablo habla de todos los demonios del infierno y salen por dentro y queman la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez meten el caballo del materialismo, el otro que viene es ese. Ya no se puede predicar ciertas verdades porque el doctor fulano de tal, el ingeniero tal, la artista tal, se puede herir y se me va, y con ella se van los chavos. Se me hiere la familia tal, se me ofende la familia cual, y se me van toditos se me van, y entonces no hay chavitos, me bajan los fondos, entonces no puedo hacer lo que quería hacer. Se me cae el kiosco de la televisión, se me cae el kiosco de la radio, se me cae el kiosco de la iglesia, se me cae el kiosco de la revista, se me cae todo, porque la gente me tiene que dar chavo, y si yo les toco esto y les toco aquello y les toco aquello, se me van y no me dan dinero. Perezca tu dinero contigo. Pablo le dijo bien claro a Simón el mago. Simón dijo, óyeme, tú tienes ahí una cosa lindísima, muchacho. Tú le impartes el Espíritu Santo, eso es un negocio tremendo. Y le dijo el diablo, perezca el dinero contigo, el don de Dios no se vende. Acá mandó al jefe de los profetas falsos a buscar a Micaías. Y le dijo, Micaías, tú sabes que tú siempre le profetizas mal al rey, dale algo otra vez, esta vez que tú sabes que le guste. Y Micaías le dijo, vive Jehová, vive mi alma, que yo hablaré lo que Jehová me mandara a decir. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria, hermano? No lo oigo, un gloria a Dios grande. ¿Me permite que siga un ratito más? Esté atento, porque vamos a llegar a lo que queremos llegar ya mismo. Entonces, la iglesia se va corrompiendo por dentro y el diablito está sentado en el coro. Allá tienen un afeminado cantando en el coro que todavía tiene el plumaje, todavía viste como un pajaraco de eso, todavía habla, todavía está en eso y lo tienen en el coro allá porque el pajaraco da chavo. Malaya. Así mismo, ¿sí? La iglesia, entonces las cantantes andan en pantalones de cuero,
Parecen unas diablas trepadas allá arriba, cantando como Satanás, y tienen gloria a Dios, y alaban a Dios, pero mire, la mundanalidad está trepada en la iglesia. Entonces entra por medio de esa realidad, como lo que se vio en un canal religioso hace poco, unos bautismos en traje de baño, el pastor o quien fuera bautizando en pantaloncito como traje de baño, las hermanitas en traje de baño. Se va perdiendo el valor, se va perdiendo la idiosincrasia del temor a Dios, se va perdiendo el temor, se va perdiendo la santidad, y la iglesia se va convirtiendo en otra basura más. Ya no se puede saber qué mujer y qué hombre es de Dios, a veces no se sabe quién es hombre, qué es mujer, porque dentro de la iglesia se ha metido una basura de mundanalidad. Si no le gusta, se puede apagar el radio e irse ya. Entonces, como el cuerpo no importa, pero para Dios ver el alma tiene que pasar por el cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ese cuerpo es el que viene a levantar Dios cuando el Señor venga en la resurrección. Ese cuerpo tuyo, ese cuerpo que el pastor te ha dicho, ese pastor mundano, hijo del diablo, te ha dicho a ti que puedes llevarlo a exhibirlo en bikini a la playa y después venir a predicar en el altar de la iglesia, pecador mundano. Ese es el caballito del diablo que ha metido en la iglesia, pero no lo vamos a permitir aquí. A ese caballo le decimos ¡fuera! Dígalo conmigo, ¡fuera! Sama Cajalaya. Predicadores en el altar en pantalonada. Sí. La ropa del hombre, dice la Biblia, no vestirá a la mujer. Y entonces ahora no solamente están en la calle, ahora están en los altares, ahora están en los coros, ahora están en las campañas evangelísticas. Han perdido la vergüenza, han perdido el sentido. Enójate si quieres, pero la verdad hay que predicarla. Los otros días fui a un colegio evangélico pentecostal, y cuando llegué allí eran las 8 de la mañana y una hermanita me dice: Dios le bendiga, hermano. Y cuando yo miré, la hermanita iba subiendo las escalinatas de ese templo en pantalones cortitos, esos calientes. Eso está llegando. Pastores que no le importa nada más, porque han metido el caballo del materialismo, han metido el caballo de la mundanalidad, y le dicen desde el púlpito: váyanse por la tarde del domingo al teatro, váyanse en bikini a la playa, que eso no es nada. Y luego vienen acá así, después que le dé los chavos. ¿Qué le importa que tu cristianismo sea mediocre? ¿Qué le importa que el diablo te lleve? Esos no son pastores de alma, esos son pastores que han vendido el mensaje, esos son pastores de cabra, que no deben estar pastoreando iglesia, ni evangelistas que deben estar predicando el mensaje de la palabra. ¡Toma la jacaya! Criticamos a los católicos y decimos que son mundanos, pero si hay iglesias evangélicas y pentecostales que se ven más mundanas que algunos templos católicos. Los cantantes cristianos con la camisa abierta hasta el ombligo, con cadenas de oro colgando del cuello. Ajá. ¿Sí? Las hermanitas con cadenitas como usaban las rameras antes, porque eso sí lo digo claro, y que lo graben bien ahí porque lo estoy diciendo bien claro. Las que usaban cadenas en las piernas eran las esclavas y las rameras, y hoy en día en las iglesias está poniéndole a los niños a cebaches de brujería. Los cristianos, el diablo está metido en la iglesia, metido con la mundanalidad hasta el cuello. Salen de aquí y se meten a la casa a ver pornografía, después llegan muertos a la iglesia. ¿Cómo va a haber avivamiento si la podredumbre no está afuera, se ha metido dentro de la iglesia?
El afeminado viene del mundo con deseo de cambiar, y cuando llega a una iglesia muerta sin autoridad, se queda igual, sigue hablando igual, sigue vistiendo igual, y hasta algunos cristianos le venden la ropa para que vista como afeminado en su tienda. Cristianos en las iglesias vendiendo ron, iglesias vendiendo cadenas, iglesias vendiendo basura, prendas y volquerías del diablo. Hermano, ¿a qué vamos a llegar? Y luego el diablo se lo inventa. ¿Cómo? Se lo voy a meter esa enseñanza a través de cassette, se la voy a poner a través de la televisión. Mire, no todo el que usted ve hablar lenguas en televisión, ni todo el que usted vea predicar en la televisión ni en la radio es que está lleno de Dios. Hay alguna de esa gente que tienen otro evangelio. El evangelio que hay en Estados Unidos ahora mismo es el evangelio de la podredumbre. Mire, iglesias completas donde se ha perdido el respeto a Dios, iglesias completas donde se está llegando a un extremo, donde lo último que se ha oído es que hay montones de ministros borrachones. Yo no estoy hablando de sacerdotes solamente, estoy hablando de predicadores pentecostales, y no voy a mencionar por respeto la denominación, porque la sé. Varias denominaciones de avivamiento en Estados Unidos tienen un problema, porque lo último que hay hoy, como se puede hacer todo, como no hay disciplina, no hay límite, montón de borrachones en los púlpitos dándose el trago, lleno de demonios, lleno del diablo. Dios tiene que barrer, Dios tiene que decirle fuera, 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 fuera. Y lo último, ¿cómo lo meten en las casas? Bueno, en Nueva York los pastores tienen un problema. El problema que tienen es que los creyentes prenden el televisor, y allí en el televisor el diablo le mete el caballito a la sala de la casa. Y entonces sale la predicadora con los ojos como Jezabel, y la predicadora dice, oh, y empieza a llorar, y todo el betún que tiene de los hombres se va cayendo por aquí para abajo. Send me your money, please. Algunas cortas como machos el pelo, otros hombrecitos que parecen mujercitas cantando, y entonces hasta música de rock supuestamente cristiano. Y entonces la juventud y las mujeres están viendo todo esto, y ven el hermanito que medio, usted sabe, canta y predica. Yo he visto predicadores a través de la televisión en Estados Unidos que parecen afeminados, homosexuales, y luego hermanitas empantalonadas hasta lo más que no puede, como hemos visto los últimos días por ahí, bautismos en traje de baño, gente predicando necedades. Entonces, cuando toda esa basura el diablo la mete a través del televisor a la casa, la gente empieza a decir, ay, pero si la esposa del evangelista tal o del pastor tal, yo la vi en tal o cual canal, y si ella habla lengua, pues yo puedo hacer esto. Y entonces los pastores tienen un problema en Estados Unidos, es que el caballito se lo han metido en la sala de la casa a través del televisor. Nosotros queremos en Puerto Rico canales de televisión, pero si los canales de televisión nos van a pervertir este pueblo y nos van a traer la basura de allá afuera, le decimos que no. Nos quedamos mejor con radio, nos quedamos sin nada de eso. Yo no necesito televisión, yo prefiero quedarme sin nada antes de traer el basurero de Estados Unidos y depositarlo aquí en Puerto Rico. ¡Un salario de la gloria! No, y no, y no. Y entonces el diablo dice, yo no los puedo coger de otra forma. Y entonces, ¿qué hace? Dice, vamos a meterle un caballito de falsa doctrina. En la iglesia primitiva buscó a Sabelio. Y Sabelio vino y le puso el caballito del unitarismo, del solo Jesús. Y se formó una contienda en la iglesia. Y Ario con el arianismo por otro lado. Y buscó el diablo cómo meterle doctrina falsa a la iglesia. Pero la iglesia se levantó y le dijo al caballito, fuera. Sabelio y Ario, corrígame profesor Lamboy si estoy correcto, los dos se iban a polos expuestos y los dos negaban la Trinidad. La negaban y se metieron por ahí. Y el diablo dijo, bendito, el caballito me lo botaron. A través de la historia, el caballito de la doctrina falsa ha sido uno de los caballitos favoritos para meter dentro de la iglesia el diablo.
y lo pone lo más bonito, lindo, ahí con mucho colorcito en la puerta de la iglesia y se lo pone ahí y la gente lo va entrando para adentro. En el día de hoy lo embetuna con fe y lo embetuna con prosperidad y luego te lo va metiendo dentro de la iglesia en cassette, te lo va metiendo por la televisión, te lo va metiendo por libros, te lo va metiendo de cuánta forma hay y cuando te das cuenta, pastor, lo tienes dentro de la misma iglesia, tienes las diferentes doctrinas. Óyeme bien, por ahí hay un caballito que estaba cogiendo por Bayamón, lo han metido en un montón de iglesias en los últimos días, el caballito que le llaman liberación. ¿Y quién no cree en liberación? Todos creemos, ahora no. Como decía Luis los otros días, tienen una lista de 614 demonios y tienen que echarte esos demonios. Cuando tú entras en eso, te ponen los 614 demonios en una lista y te dicen, mira a ver si tú tienes este, demonio de abostezo, demonio de conformismo, demonio, y como dijo Luis los otros días, hasta demonio, hasta la diarrea es un demonio. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Y todo es un demonio. Yo sé que hay demonios, pero todo no es un demonio. Y entonces tiene la gente loca y los ponen en 4 patas, como dicen por ahí, y empieza, vomítalo, vomítalo, y tiene que vomitar el demonio. Y me dice los otros días en un culto, tuvieron un nene 8 horas, un montón de horas hasta que vomitó. Ahora sí lo botaste. ¿Cuándo de acá tiene Dios que una persona va a vomitar para botar un demonio? A veces vomita la persona, pero no siempre vomita. Yo los he visto vomitar y los he visto salir sin vomitar. El vómito no es el demonio sale es un espíritu demoníaco que sale fuera, fuera por la palabra, fuera por la palabra, fuera por la autoridad de la palabra, fuera, para la cabajaya. Y están metidos aquí en Bayamón. Y luego se cogen de los brazos a brincar y a saltar y muchas cosas. Y donde quiera que se mete esta doctrina de rol, se apaga el verdadero Espíritu de Dios. Luego se va metiendo otras doctrinas, que no las vamos a discutir todos. Nosotros tuvimos aquella vez que nos metieron el caballito de Sabelio aquí, del unitarismo, del solo Jesús, un predicador que arrastraba multitudes y de la noche a la mañana dijo, no existe la Trinidad, hay que bautizarse en el nombre de Jesús, si no, no está la salvación completa, y comenzó a predicar esa basura, y muchos ignorantes se fueron tras él, pero hubieron hombres y mujeres en este país que cogieron el caballito y dijeron, no, mi hijo, aquí no, y le dijeron, caballito, fuera, 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 fuera. Pero ¿qué clase de iglesia está viviendo en este país? ¿Qué clase de liderato hay en este pueblo? ¿Qué clase de evangelistas y de pastores? Los maestros de la falsa doctrina se meten por el cassette, por la radio, por la televisión, se meten por los libros a la iglesia y los pastores no se atreven a hablar. Los líderes en muchas ocasiones tienen miedo de hablar. ¿Miedo por qué? Miedo que lo vayan a demandar a uno, miedo que lo vayan a dar a uno. Mire, mi hermano, yo quiero decirle que en los últimos días se han ido de emisora en emisora la gente que no quiere que yo hable, y cuando llegue el momento, si siguen haciendo eso, les voy a decir al pueblo, si tengo que comprar una página completa, les voy a poner el nombre de los que están haciéndolo. Se han ido a todas las emisoras de la cadena, han ido a amenazar a todos los gerentes para que me quiten el tiempo, los han amenazado. Cobarde, si tú eres un hombre de Dios y tienes tanta fe, ¿por qué no te metes delante de Dios y le pides a Dios que me calle? ¿Por qué no te pones delante de Dios en un reto de oración? ¡Ah, tómala, aleluya! Si es verdad que tienes tanta fe, ¿por qué no haces como hice yo en el día de hoy, como vengo haciendo, que me encierro a orar 3 y 4 y 5 horas? ¿Por qué no te pudes como hizo Elías, que pidió ante los Baales que bajara Dios el fuego del cielo? ¿Por qué? Porque cuando lo que hay es superficialidad, hay que buscar el abogado, hay que buscar la corte, hay que ir a ver si sí. El abogado yo lo veo para resolver los problemas que tengo que ver cuando compro algo, pero aquí nadie ha podido decir que yo he cogido y he llevado un tribunal a un enemigo mío. Mis enemigos los llevo al tribunal de Dios, y Dios es el Dios que hace justicia. No te defiendas en la carne, porque si tienes tanta fe, tienes que ir a cuanta emisora tiene la cadena de clamor a tratar de callar mi voz. Si tienes la verdad, ¿por qué tienes tanto miedo? Si eres un hombre de Dios, ¿por qué tienes que escudarte detrás de la ley humana? ¿Por qué no te metes en oración? ¿Por qué no te metes en ayuno? ¿Por qué no te trancas con Dios y le pides a Dios que obre? Pues así es.
En esta semana han ido a todas las emisoras de la cadena, y Saraí lo sabe, a pedirle que me callen. Me pueden quitar las emisoras, me pueden quitar las propiedades, me pueden quitar la ropa, me pueden quitarlo todo, me lo pueden quitar todo, pero el Dios que tengo no me lo pueden quitar. Llama la joya, porque esto es tela. No me voy a callar. No me voy a callar. Dios me ha mandado a hablar y no me va a callar ningún hombre aquí abajo. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria, hermano? Han llamado a la emisora de Radio Redentor, que es la que origina la cadena, a decirle a Torre y a mí que la fosa nuestra está acabada. Mira, hijo, el diablo, el Dios que me trajo aquí, cuando Él diga que es hora de irme, entonces Él dirá, yo no digo, Él es el que dice la hora, Él es el que dice el momento, no cuando le dé la gana ningún mequetrefe del diablo. Abacasamalaya, Urrabasamakaya, Lojamaya, Isama. Zapato está tan gastado que se le cayó hasta la suela. Llévatela por ahí para abajo. Denle un aplauso al Cristo de la gloria. ¡Ay, apá! ¡Irra, soja, loya, loja! ¡Irra, basama, loya! ¡Irra, mamanso, loja, mora, loya! ¡Arra, basama, loya! ¡Ay, asaya, loya! ¡Y arroja, soja, loya! Está bajando la gloria de Dios, hermano. Está bajando la gloria de Jehová. Está bajando la gloria de Dios.